En esta presentación se abordarán los capítulos 19 y 20 del Manual de Ingeniería de Plantas. Selección y uso de gas como combustible. Ventajas del gas. Las ventajas del gas se pueden resumir en que es un combustible confiable de composición constante, se usa cuando es necesario y las emisiones de combustible son bajas en comparación con los demás combustibles fósiles. Existen tipos de medidores para el gas, entre ellos se encuentran los medidores de diafragma. Estos son los contadores de gas tradicionales que incorporan diafragmas contenidos dentro de una caja de acero. Los diafragmas se inflan alternativamente y luego se desinflan por la presencia del gas. El movimiento de los diafragmas está vinculado a válvulas que controlan el paso de gas dentro y fuera de 4 compartimentos de medición. Estos medidores son adecuados para aplicaciones de baja presión y caudales bajos. Hay disponibles medidores de hasta 16 metros cúbicos por hora, pero no es habitual utilizarlos por encima de unos 85 metros cúbicos por hora. Medidores rotativos de desplazamiento positivo. Estos medidores incorporan dos impulsores en forma de 8 girando en direcciones opuestas dentro de una carcasa. Los impulsores están hechos de hierro fundido o aluminio y están disponibles con clasificaciones desde aproximadamente 22 centímetros cúbicos por hora hacia arriba, pero normalmente no se utilizan como medidores primarios por debajo de 85 metros cúbicos por hora. Medidores de turbina. Estos medidores solo se utilizan para grandes cargas que también tienen consumo de gas casi constante. El flujo de gas incide en una turbina de forma especial y es aerodinámico por el contorno de la carcasa a cada lado de la turbina. Los medidores de la turbina son muy pequeños para su clasificación. Las desventajas que presentan estos medidores es que son necesarios largos tramos de tubería recta aguas arriba para garantizar el perfil de flujo correcto y una fluctuación de la carga causará imprecisiones en el registro. Reguladores. Se requieren reguladores de presión constante en varias etapas del suministro de gas dentro de las instalaciones del usuario, desde la primera reducción de presión hasta la presión de suministro en la instalación del medidor y el regulador del aparato. La complejidad y el diseño de la instalación del regulador dependen de la presión, el rendimiento, el trabajo. Válvulas de alivio de presión. La función principal de la válvula de alivio es actuar como respaldo de un regulador de presión para evitar que se exceda la presión aguas abajo preestablecida. En particular, aliviará la pequeña cantidad de arrastre que se producirá por el deslizamiento más allá del asiento de la válvula en un regulador. Válvulas de cierre repentino. Estas cortan el suministro de gas en caso de que se superen los criterios de presión predeterminados. Se debe restablecer manualmente, habiendo priorizado la seguridad de las tuberías aguas abajo y eliminando la causa de la presión anormal. Las válvulas de cierre rápido generalmente están configuradas para operar en condiciones de alta presión aguas abajo. Se pueden utilizar para presiones bajas y combinadas, aunque normalmente protegen la presión de suministro a las instalaciones utilizando gas. A veces se utilizan válvulas de cierre rápido en la planta de proceso. En Nicaragua se utiliza la N-TON de depósitos de hidrocarburos líquidos, parte 1, instalaciones industriales para consumo directo. Aquí se hablará del diseño, la construcción y el montaje. Dice que las obras civiles electromecánicas e hidrosanitarias, las instalaciones no deben ubicarse sobre suelos arenosos o arcillosos sin compactar. Únicamente es aceptable sobre suelos sometidos a estudios que certifiquen la idoneidad de sus características geológicas y geotécnicas.
Los estudios geotécnicos deberán ser elaborados por personal calificado y contener la siguiente información: capacidad de carga del suelo, estratigrafía del subsuelo, cálculo para la estabilidad de taludes en caso que se requiera, determinación del nivel del manto freático, conclusiones y recomendaciones para la instalación de los tanques de almacenamiento. El agente económico debe indicar en los planos las especificaciones de los materiales empleados para la construcción de los tanques, tuberías y demás accesorios. Tanques de almacenamiento. Los materiales a ser empleados en los sistemas para tanques de doble pared y pared sencilla deben estar en concordancia con los criterios señalados en las siguientes normas. UL 58, tanques soterrados de acero para líquidos inflamables y combustibles. UL 1316, tanques soterrados de fibra de vidrio reforzada con plástico para derivados del petróleo. UL 1746, sistemas de protección anticorrosión externa para tanques de acero soterrados. Ubicación. Los tanques superficiales deben ser ubicados de forma que se faciliten las maniobras del camión cisterna que realiza la entrega de combustible. La superficie de la zona de descarga del producto debe ser cubierta por una losa de concreto reforzado de 6 pulgadas de espesor y drenar hacia un interceptor de hidrocarburos para prevenir la contaminación del suelo. La separación horizontal mínima entre un contenedor de gas licuado y un tanque de almacenamiento de líquido clase 1, clase 2 o clase 3A debe ser al menos de 6 metros. Estos requerimientos no se aplicarán donde contenedores de gas licuado con capacidad de 475 litros o menos estén instalados adyacentes a tanques con capacidad de 2.500 litros. El diseño, selección e instalación de conductores y demás equipos eléctricos deben llenar los requerimientos establecidos en el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, capítulo 5, Ambientes Especiales, y NFPA 70, Código Eléctrico Nacional. Los ambientes son clasificados dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables que pueden estar presentes, así como la posibilidad de que estén presentes en concentraciones inflamables. La Dirección General de Bomberos de Nicaragua deberá verificar las medidas de prevención y seguridad contra incendios que permitan garantizar la seguridad pública, el medio ambiente, las personas y bienes. Si como resultado del análisis de riesgos presentado por el oferente y aprobado por la Dirección General de Bomberos, se desprende la necesidad de instalaciones fijas de protección contra incendio, estas deberán ser diseñadas de acuerdo con los requerimientos de la NTO 22.002.09, instalaciones de protección contra incendios en su versión vigente. Debe disponerse de una fuente de abastecimiento de agua u otro agente apropiado de control de incendios en presión y cantidad suficientes para cubrir las demandas del incendio. Los tanques superficiales deben rotularse pintando sobre su cuerpo las especificaciones técnicas del mismo, incluyendo nombre del producto almacenado, capacidad del tanque, fecha de instalación, fecha de último mantenimiento realizado y fecha de última prueba de hermeticidad. Rombo NFPA 704, Sistema Normativo para la Identificación de los Riesgos de Materiales para Respuesta a Emergencia. También se debe colocar alrededor de los tanques la debida señalización preventiva, como peligro, producto inflamable o producto combustible, no fumar, no pasar. Esta ley también plantea la desinstalación de los sistemas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos por cambio de suplidor y o adecuación de instalaciones, cierre o suspensión temporal o permanente de actividades de los depósitos de hidrocarburos líquidos.
En los casos de desinstalación de los sistemas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos debido a cambios de suplidor, ampliación o adecuación de las instalaciones, el agente económico deberá en conjunto con el suplidor presentar ante el INE y Marena para su aprobación y seguimiento el programa de desinstalación y sustitución de los equipos con 90 días de anticipación al inicio de obras. Si la suspensión temporal de operaciones responde a otras causas que no sean técnicas y las instalaciones no sufrirán modificaciones, el agente económico deberá reportar por escrito al INE informando sobre las mismas, además del tiempo de suspensión de operaciones previsto, medidas para proteger las instalaciones y el medio ambiente, incluyendo la existencia del combustible almacenado. La puesta en servicio de las instalaciones deberá coordinarse con el INE, quien podrá solicitar las pruebas necesarias para garantizar la integridad estructural de las mismas antes de su reapertura. También se plantean las propiedades principales del gas licuado. Las propiedades son importantes para establecer los requisitos para el almacenamiento, manipulación y uso del gas licuado. La presión de vapor es una de las propiedades importantes, ya que determina la presión que ejercerá el gas a temperatura ambiente y por lo tanto afecta los requisitos de manipulación y presiones de trabajo de diseño de los recipientes de almacenamiento. El valor calorífico bruto define como la cantidad de calor liberado cuando el volumen unitario del gas se quema a una temperatura y presión estándar. Por lo general, se expresa en términos de megajoules por metro cúbico a 15 grados Celsius y 1016 megabar. En esta tabla se muestran los valores caloríficos brutos típicos de los gases combustibles. Contenido de azufre. En comparación con la mayoría de los otros combustibles, con la excepción del gas natural, el gas licuado tiene un contenido muy bajo de azufre que se controla estrictamente dentro de límites de especificación estrictos. Esto hace que el gas licuado sea un combustible particularmente útil cuando los productos de combustión están destinados a ser liberados directamente. La densidad relativa del butano líquido y propano es aproximadamente la mitad de la del agua y como tal es mucho menor que otros combustibles líquidos. Cuando se mezcla con aire, el gas licuado puede formar una mezcla inflamable. El rango inflamable a temperatura ambiente y presión se extiende entre aproximadamente el 2% del vapor en el aire en su límite inferior y aproximadamente el 10% del vapor en el aire en su límite superior. Fuera de este rango, cualquier mezcla es demasiado débil o demasiado rica para propagar la llama. La gran ventaja del gas licuado es que para su uso se puede considerar como un gas, pero para el transporte se puede tratar como un líquido. Es por ello que el gas se puede transportar por carretera o ferrocarril de una manera similar a los combustibles líquidos. Por lo tanto, el método más habitual es el de camiones cisternas de hasta 17 galones por producto, o vagones cisternas de ferrocarril de 20 hasta 100 toneladas por vagón. El almacenamiento y manejo seguro del gas licuado es de suma importancia, ya sea a granel o en cilindros. Esto se logra garantizando la integridad mecánica de los recipientes o cilindros de almacenamiento y mediante el estricto cumplimiento de las distancias de separación recomendadas entre el almacenamiento y los edificios o límites. A continuación se muestran una serie de normas británicas que se deben cumplir en las plantas en las que se maneja el gas. Entre ellas se encuentran la PS 4250 gas licuado de petróleo en su parte 1 y 2, la BS 5500 recipientes a presión soldados por fusión sin fuego,
BS 7122, depósitos de acero soldado para el transporte por carretera de gases licuables. La BS 5355, relaciones de llenado y presión desarrollada para gases licuables y permanentes. Y la BS 5045, contenedores de gas transportables, en su parte 2.